Bien, señoras y señores, continuamos en la hora con Gregory. Recuerde que simultáneamente, a través del canal 79 de Claro, usted pues sintoniza este programa que se origina acá en Teleradio América, canal 12 de Claro y 45 de Altiz. En el canal 79 de Claro, TRA2, una imagen perfecta. También nos puede sintonizar ahí. Don José Luis Moreno San Juan, vamos a seguir conversando, que usted nos siga conversando sobre lo que tiene que ver en el aspecto de generación eléctrica en República Dominicana y luego cruzaremos al aspecto importantísimo que es la distribución. Ahora bien, antes de el aspecto donde nos quedamos en el bloque anterior, le quiero preguntar, porque como hemos tenido tantos problemas durante decenas de años con la situación eléctrica, es que los gobiernos no encuentran personas con capacidad de dirigir lo que tiene que ver con el sistema eléctrico de República Dominicana. Se lo pregunto porque ahí están las plantas generadoras del sector privado que hasta donde yo conozco no tienen pérdidas económicas en ningún año. Sin embargo, lo que es el sistema general, el Estado como dueño, es un desastre. Son miles y miles y miles de millones de pesos que año por año tiene que romper el Estado y botarlo para subsidiar este sector. Los gobiernos no saben escoger a sus funcionarios del sector eléctrico. Mire, yo pienso lo siguiente. En la capitalización se hizo una división entre lo que era la masa y el hueso. La masa era la generación y el hueso la distribución. Entonces, al final, por eso la distribución volvió a ser parte del Estado. O sea, porque se devolvió y entonces a partir de ese momento para mí ya la capitalización había fracasado como concepto. Porque lo mismo sucedía en el pasado cuando era la CDE, que el gobierno siempre se hacían unos planes de expansión y no se cumplían. La demanda estuvo siempre por encima de la oferta. La demanda es lo que el pueblo consume, la población consume, la industria consume, y la oferta es lo que se genera. Y entonces eso se mantuvo así siempre, durante los años 70. Hubo algún momento que hubo casi un equilibrio, y después volvió a haber casi un equilibrio, le estoy hablando a principios de los 80, y después como entre 2003 2004. O sea, también hubo cierto punto de equilibrio, pero después siempre hubo déficit. El tema de la capitalización o de la reforma de la CDE se hizo con el fundamental propósito de que se cobrara la energía. Entonces, eso realmente, por eso digo que fracasó, porque no se pudo hacer. El sector privado vino con la distribución y de una manera o de otra también fracasó por lo mismo que se había hecho en el pasado, porque la distribución le da de cara a la población, y entonces lo que no se quiere es afectar el tema, vamos a decir, clientelista político. O sea, y entonces no se cobra la energía, pero no se cobra porque no se mide, no se instala la medición. Cuando se hizo la capitalización, el problema principal para que se hiciera por etapas y no de golpe fue que no tenía las empresas cómo medir la energía en los puntos frontera entre una y otra. Todo se le cargaba a la transmisión, que era del Estado. Las empresas generadoras no tienen por qué perder energía, jamás. Porque ellos toda la energía que venden se la tienen que pagar, o se la deben y a altos intereses. Claro, claro. Cuando la CDE estaba integrada verticalmente, la generación llegó a ser el problema, porque la caja eran la distribuidora y era la misma empresa y no fluía para poder hacer los mantenimientos y los repuestos. Nunca se le dio mucha importancia al sector eléctrico como vector de desarrollo del país en todo el pasado cuando estuvo la CDE. De hecho, en varias ocasiones hicimos, algunos de los pocos comentarios que yo hice en esa época fueron justamente sobre eso. Recuerdo uno específico que decía como que la crisis del Estado, la sede de crisis del Estado, porque no se le daba importancia al tema de la generación. Después vino el tema de la producción privada de generación,
con unos famosos IPP, productores privados independientes, que evidentemente vendían a la energía a un precio muy conveniente, muy rentable para ellos, muy malo para lo que quedaba de la CDE, porque tenía que vender la energía a los consumidores a un precio por debajo de lo que él estaba comprando a esos generadores. Evidentemente tenía que perder. Entonces, el problema siempre ha sido ese. Ahora, la energía eléctrica se ha visto muchas veces como que es gratis, lo que debe ser gratis porque es del Estado, pero realmente no se ha hecho el esfuerzo, porque si la gente se le hace el esfuerzo de instalarle el medidor, mejorarle las condiciones en el punto de retiro y se le pone iluminación, porque lo que piden muchas veces es que se le ponga iluminación, la gente paga. No es verdad que el dominicano no paga la electricidad, no paga porque no se la facturan. La tarifa que nosotros... Para usted facturarla, tiene que medirla. Si no la mide, no factura. Si no evidentemente. Entonces, es una cadena de que hay que cortar ese círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Donde sí se mida, sí se facture y sí se cobre. Eso es tan sencillo. Ese aspecto, para que nos lo expanda cuando hablemos de distribución, se escuchaba siempre a los funcionarios del gobierno anterior, el gobierno que terminó en 2020, decir, los funcionarios del sector eléctrico, que cuando llegara Punta Catalina, la tarifa eléctrica iba a bajar porque se estaba pagando una tarifa eléctrica en base, o el Estado se iba a economizar mucho dinero porque se estaba pagando a 14 centavos el kilovatio. Sin embargo, con Punta Catalina el Estado iban a tener que generar todo el mundo a 6 a 7 centavos de dólar. Cuando entra Punta Catalina, el Estado beneficia a quién, al usuario, bajó la tarifa. ¿Cómo se rige la tarifa? O sea, en el caso de eso debemos verlo desde la capitalización. Cuando se planteó la capitalización, ¿qué se dijo? Lo mismo. O sea, porque la forma de vender un proyecto es, bueno, espérese, vamos a hacer esto y con eso va a bajar la tarifa. Bueno, va a bajar la tarifa si usted hace las tareas que tiene que hacer para que baje la tarifa. Si no las hace, no va a bajar la tarifa. ¿Bajó la tarifa con la capitalización? No, todo lo contrario, subió la tarifa. Y subió la tarifa porque cuando usted analiza lo que fue la estructura tarifaria de ese primer pliego del año 2000, o sea, usted va a ver que el sector gobierno comenzó a pagar la luz en base a un consumidor cualquiera. Si está en media tensión, la que le toca. Y tenía una tarifa especial cuando estaba la CDE que eran como 2 o 3 centavos menos que lo que pagaba todo el mundo. En la época esa de la CDE, lo que se buscaba era el punto de equilibrio, no beneficio, sino usted hacía, la tarifa se calculaba más o menos cuánto ingreso usted necesita para mantener el flujo de caja. Después eso se fue reduciendo y cuando vino a ver no pudo. Después con el tema de Punta Catalina, por eso le decía que es un evento, pero no es la solución, sino simplemente en ese momento íbamos a tener suficiente generación como para poder dar energía a los consumidores si la disposición del gobierno era dar energía, ¿verdad? Algo que no pasaba en el pasado porque acuérdese que había una restricción nada más se daba el 85% de la demanda. Cuando le hablo de diciembre del 19 ya estaba Punta Catalina 1. Por eso se estaba dando un 19, pero si usted coge para atrás, estaba entre un 80 y un 85. La decisión política fue dar energía. Al decir dar energía, sin haber hecho ningún tipo de mejoras en lo que es la parte esa que yo le digo, factúrame, ponme el medidor para poderme facturar y ahora después cóbrame. Entonces, evidentemente, pues se dispararon las pérdidas. Al usted dar de un 89% a un 99%, mucha gente dice que es menos, le podría explicar por qué puede ser menos. Y ese tema es lo que origina realmente ese como le digo, círculo vicioso de que hay un problema financiero, porque evidentemente el problema es financiero. La energía que se pierde, la única que se pierde, es la que se pierden los cables, los transformadores y demás. La otra, alguien se la roba, pero se usa. O sea, por lo tanto, se aprovecha. De alguna manera, eso lo ha consumido alguien o lo ha dejado de pagar y tiene por alguna utilidad por algún lado. La que sí no se puede nunca usar es la que se pierde por las redes y esa es la que más me preocupa a mí particularmente, o sea, cuando me consultan sobre ese tema. Por eso le digo, voluntad política hace falta, voluntad política de no meterse en el sector eléctrico.
porque el sector eléctrico es un sector muy técnico que requiere que se trabaje como se tiene que trabajar, con racionalidad, y no puede ser de otra manera. O sea, entonces, cuando la política se mete en el sector eléctrico, política partidaria, ¿verdad? Y demás, entonces es lo que comienza a enredar todo lo que es el manejo del sector. Le pongo un ejemplo. Punta Catalina hubo muchos problemas. Cuando se sacó la política de Punta Catalina, ¿ha visto algún problema con Punta Catalina? El carbón se compra cuando se tiene que comprar, la planta funciona cuando se tiene que comprar, los filtros funcionan, todo funciona. O sea, se sacó la política de Punta Catalina, funciona Punta Catalina. O sea, entonces, lo que tenemos es que poner a las empresas distribuidas a trabajar como tienen que trabajar, sacando todo lo que es política partidaria de las distribuidoras. O sea, pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir técnicos capaces de hacer el trabajo bien dominicanos. Sin embargo, no han sido acertados los gobiernos con la distribución. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de Edenorte, que a veces yo lo pongo como ejemplo. No tengo nada que ver con Edenorte, no conozco ni tan siquiera a la gente que trabaja en Edenorte, excepto una persona. Ahora, hace poco, que es lo que comencé a tratar. Pero ellos ellos eran la cenicienta, la que nadie quiso en la capitalización. Pues la que tiene menos pérdida, la que mejor se maneja hoy en día. ¿La que mejor se maneja o la que menos mal se maneja? Sí, la que mejor se maneja. No, mejor se maneja porque si se hubiese seguido haciendo las inversiones en la parte de gestión de pérdida, esa empresa estaría ya en la zona de tener beneficio. O sea, de haberse continuado, o sea, esa que estaba ahí. Y no voy a decir nombre porque a veces decir nombre es desagradable, pero nada más que tienen que buscar el que era gestor de pérdida, ¿verdad? Y todavía ese equipo de gestor de pérdida es el número 1 del país, que por eso yo en alguna medida he dicho, emulen con él. Traten de que lo que ellos hacen se hagan en Edesur, que no está tan mal, pero en Edeste sobre todo, que es un caos. Porque aquí, la distribuidora que sí es un caos, que mueve la aguja hacia el lado rojo intenso, es Edeste. Las otras están en una zona intermedia, salvable, si se hace una buena gestión de pérdida. Y la gestión de pérdida tiene que comenzar con que usted tenga medidores siempre para instalar, que no deje de instalar medidores y que después facture y cobre. ¿Y cuál es el misterio que no se pueden tener los medidores? ¿No los venden? ¿No hay dinero para comprarlos? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a ver, o se han comprado y no se han visto. O sea, que puede ser eso un problema. Ajá. Pero de alguna manera se estuvo haciendo una gestión de pérdida adecuada en el caso, por ejemplo, específico de Edenorte, y se ha continuado haciendo una gestión de pérdida relativamente adecuada. Sí faltan inversiones, y eso lo sabe todo el mundo, que por alguna razón, que no voy a estar entrando en detalle, se paralizó casi por 2 años las inversiones en esa área. ¿Cuáles son las inversiones más prioritarias que debe hacerse en las distribuidoras? Evidentemente es el tema de colocar medidores. Todo lo que ello significa, y después hacer la gestión de pérdida, que es además, yo tengo medidores, pero hay gente que se roba la luz, hacen trucos, y a veces esos trucos hay que verlos en la calle, pero también hay que verlos si no es en el sistema de facturación propiamente dicho. Por lo tanto, hay que auditar los sistemas de facturación para ver si no hay ahí algo extraño que no esté reflejando la realidad de lo que se está midiendo y después no llega a la factura. ¿Y las redes, don José? Las redes de distribución. Ese es el problema. Ahí están las pérdidas técnicas. Esas pérdidas que nadie aprovecha. ¿Cómo se llaman? Pérdidas técnicas. Técnicas, que es la de los conductores y demás. ¿Qué pasa si no hacemos inversiones? Estamos hablando de las inversiones más elementales, que son las de simplemente poder medir para facturar, porque si no se mide no se factura. Y si no se factura no se cobra. O sea, es una cosa elemental. O sea, eso es de A, B, C. O sea, el otro tema es las líneas. Si usted no hace inversiones, ¿qué pasa con las líneas? Pues las líneas comienzan, si el crecimiento fue de 300 megavatios y las líneas eran iguales que las de hace 6 años, ¿qué pasa con las líneas? Pues se sobrecargan. A veces han hecho mucha burla de algunos funcionarios. Espero que conmigo no hagan lo mismo, pero sin embargo yo le estoy hablando técnicamente cómo es. O sea, y el tema es que entonces las líneas se van sobrecargando, llega un momento en que se disparan. En el caso de las zonas carenciadas, pues a veces hay muchos transformadores que explotan. Cuando un transformador explota, generalmente porque está sobrecargado al máximo.
Y se da mucho precisamente porque a veces no hay medición y la gente entonces consume todo lo que quiere, porque no lo están midiendo. O sea, entonces evidentemente sobrecargan los transformadores. Pero hay incluso subestaciones sobrecargadas, que ya no es solamente los transformadores de la calle y las líneas, sino también el transformador grande que está en la subestación. Y hay una serie de problemas. Hay otros temas que tienen que ver con cómo se maneja la calidad de la energía, que si lo hicieran, por ejemplo, con compensadores de reactivos en las subestaciones, esa misma subestación tendría un poquito más de capacidad en lo que se hacen las ampliaciones que se requieren. Si tenemos un sistema en crecimiento y nada más que miramos las inversiones en el área de generación y olvidamos las que hay que hacer en el área de distribución y transmisión, pero más que nada distribución, evidentemente el cuello de botella va a estar en la distribución. Hoy en día, todos los apagones que hay, yo se lo puedo decir, todos son por problemas de tipo técnicos. Y que conllevan también riesgos para el ser humano. Sí. Yo conozco personas que han fallecido cuando se va la energía, llega y se agarra de una nevera o algo y han fallecido. Bueno, eso tiene que ver, por otro tema, un vicio que tenemos en los diseños y construcciones en Dominicana. Existe algo que le llaman tierra. Cable verde que todos los equipos tienen. Hay, en el tomacorriente usted ve que tiene dos ranuras, una más finita y una más ancha. La más ancha es el neutro, la más finita es la línea. Y la otra, que es como redondita, es la tierra. Si no tiene tierra y usted le pone la mano y se ha aterrizado el motor de la nevera o lo que sea, le va a descargar a través de usted. Esa tierra está para que nunca nadie que le ponga la mano a una parte metálica de un equipo eléctrico le dé corriente. Bien, mire, en ese asiento hay una persona que en un par de ocasiones, 2, 3 ocasiones, ha externado su criterio de que si se privatiza la distribución de energía, las EDES en República Dominicana, ya se saldría de un problema y pasaríamos a una situación diferente. Hablo sobre el economista José Lois Malcún, tocayo en nombre suyo. Sí, sí. Fuera de ese criterio que él tiene, si nosotros cogemos las distribuidoras y las vendemos, las privatizamos, nos quitamos un problema de arriba, en teoría, ¿no es viable o es viable privatizar las distribuidoras? Vamos a ver, el tema es que si usted la privatiza o no, ese no va a ser el problema. El problema va a ser los previos que hay que hacer. ¿Cuáles son los previos? Le decía, bueno, usted tiene que medir para poder facturar, para poder cobrar. Entonces, en ese tema, las dificultades que pueda tener una empresa privada, una empresa pública, son casi las mismas. Cuando vinieron la capitalización en el 2020, resultó que se trató de hacer eso. Comenzó bien, pero nada más que duró 1 año y medio. Entonces, hay un criterio, pero ahí el problema básico fue que los fondos de la capitalización no fueron suficientes para que las empresas distribuidoras pudieran llegar al punto de equilibrio. Con el flujo de caja negativo con que iniciaban, necesitaban tener suficiente capital para 3 años y se le acabó al 1 año y medio. O sea, por la mitad de camino. Y podíamos tomar un programa nada más que para hablar de ese tema, de qué pasó en ese momento con lo que era la parte de emisión. Entonces, el problema no está es que si es privado o si es público. Usted tiene que manejar las empresas públicas con el mismo criterio del sector privado, porque son empresas comerciales. Claro. No son casas de beneficencia, ni para poner compañeritos, ni nada de ese asunto. Simplemente tiene que ser gente capaz que vaya a trabajar y ser evaluado para los cargos que van a ocupar. Y la gestión tiene que comenzar con recursos a tiempo, hacer todo lo que está previsto que se tiene que hacer, que está planificado, no es que no se sabe, se sabe. Se sabe exactamente dónde están las pérdidas. Cada transformador de este país, todo tiene un número y está metido en una base de datos. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Por eso que le decía, por el clientelismo y por todo lo demás. Porque incluso a veces se dice fácil, pero hay que comenzar una labor que es con paciencia y tenaz en todo lo que son las zonas carrenciales y demás, que la gente entienda que si quiere servicio necesita tener una medición para poder pagar el servicio. No es tan caro, o sea, relativamente, o sea, porque pagan un celular y pagan muchísimas otras cosas. Pero el criterio es ese, o sea, usted tiene que hacer una gestión de continuidad de todo lo que son los planes y ejecutarlos. No solamente tenerlo en un papel, sino llevarlo a efecto
Y como le decía, no podemos tampoco meter a todas las empresas distribuidoras en el mismo saco, porque de norte y de sur están mejor, no es que estén bien, pero vamos a ver. Si usted a de norte y de sur le da las pérdidas que tienen por factura, porque la factura está congelada, yo le hablaba de 400 millones, y de alguna manera mejora lo que son sus costos de abastecimiento, es decir, lo que ellos le pagan a los generadores, están en el punto de equilibrio. Nosotros lo hemos evaluado N veces en el Instituto de Energía y podemos probar eso. En el caso de este no basta eso, porque en el caso de este hay una enorme cantidad de gente sin medición y otra cantidad que tiene medición y tiene fraude. Y entonces esos 1.600 millones de dólares, por lo menos, que cada año destina el Estado para subsidio, ¿en qué es que se van? Vamos a ver. El precio de la energía, el 80%, ¿qué usted cree que es? Costo de abastecimiento, pago a la generación. 20% es lo demás, que lo demás no solamente son las distribuidoras, sino los organismos que dependen de los ingresos, que es la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, el organismo coordinador, todo eso sale de esa parte de ahí. Incluso hay una litis siempre entre los ayuntamientos y las empresas distribuidoras sobre el alumbrado público, que no se ponen nunca de acuerdo, aunque creo que tal vez ya hay por lo menos un cierto entendimiento en los últimos años se ha logrado. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente en el costo está eso. Si usted tiene un precio inflado en el área del costo del abastecimiento, mientras más inflado esté, más pérdidas tiene. Las evaluaciones que hemos hecho sobre lo que es costo inflado de la generación rondan los 700 millones de dólares. Más 400, ya van por 1.100 millones. Entonces, lo demás es achacable a eso. Que no tengo medición. ¿Y ese costo inflado, cómo se combate? Con licitaciones oportunas, competencia, porque creemos en la competencia. La competencia se logra nada más en un sector eléctrico si usted hace licitaciones para compra de energía a futuro, sistemáticas y continuas. Por eso mi pregunta de que nosotros teníamos entendido que la panacea de la tarifa era Punta Catalina cuando entrara en funcionamiento. Pero lo que pasa es que Punta Catalina no es toda la energía, es una parte de la energía que se produce con Punta Catalina. El precio medio de compra de las GEDES en el año pasado estuvo a 16.04 dólares por kilovatio hora. Se oye alto eso. Sí, el precio medio de venta estuvo a 17 y algo. 1,5 centavos para una empresa distribuidora manejarse no da. La empresa distribuidora necesita de 4 a 5 centavos. ¿Y cómo comprar más barato a menos de 16 entonces? ¿Cómo comprar? Usted licita las compras de energía a futuro y viene generación nueva a precios más bajos. Y esa es la única manera. ¿Es viable? ¿Es posible? Es viable porque se hace en Panamá, que es un país tan chiquito como nosotros. ¿Y aquí por qué no se hace? Eso es la pregunta interesante, porque evidentemente cuando creamos el mercado... No sabemos cómo hacerlo. No. Cuando creamos el mercado eléctrico, no creímos en el mercado y nunca se ha establecido el mercado. El mercado eléctrico funcionando bien, quitando la política de lo que son las decisiones, de lo que es técnico, entonces le logra esa confianza que usted va a tener para que vengan licitantes. Tienen que ser pliegos de licitación abiertos. Abiertos quiere decir que todo el que quiera venir los venga, no que comiencen a ponerle unos precios que nadie los recoja. Y después hacer licitaciones abiertas que sea en presencia de la televisión y todo lo demás, y que ahí se abre y el que tenga la mejor oferta ese fue el que llega. Y para que eso suceda, tan claro que se oye eso que usted explica, don José Luis Moreno San Juan, ¿quién tiene que tomar la determinación para que se haga así? Bueno, en el país nuestro, el presidente. En el país, porque nosotros somos un país presidencial. Pero pídale una cita al presidente y explíquele eso, que supongo él no lo sabe. Es posible que haya otras limitantes, porque a veces uno lo piensa muy así en ese planteamiento, pero realmente donde ha funcionado, que hay competencia, no es que vamos a conseguir un precio cualquiera, pero vamos a tener el precio justo. Justo quiere decir el que se consiguió mediante una licitación. O sea, y las licitaciones no se hacen para la energía que yo necesito la semana que viene ni el año que viene. Yo necesito energía para el año 2030. Deberíamos estar licitándola ahora. Y fíjese, la del 2030. Porque una planta demora de 4 a 5 años en instalarse, porque no es solamente instalarse, sino armar el financiamiento de la planta. Y eso puede tomarle fácilmente 2 años. Y después 3 años construirlo. O sea que estamos hablando de 5 años. Entonces usted tiene que... Las licitaciones, 2025... para el 2030, en 2024. Este año deberíamos sacar licitación. Y licitaciones que incluyan las renovables,
porque en todas partes del mundo las renovables entran también en las licitaciones, porque hay bandas de generación de energía donde las renovables le va bien, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Quién le gana a la fotovoltaica? No, José Luis, mire, yo sé que su tiempo, usted lo valora mucho, es bastante ocupado, pero pienso que también el televidente de La Hora con Gregory en un futuro no muy lejano quisiera verlo sentado en esa silla de nuevo, porque hay tantas cosas que usted pudiera seguir conversando y nosotros nutrirnos que harían un bien conocerlas. Sí, pero evidentemente que en el área de la distribución hay que actuar, pero hay que actuar, como le decía, de manera que eso se trabaje con criterio profesional y técnico, sacar la política de ahí y hacer las cosas que se tienen que hacer, que eso lo va a hacer el sector privado o el público. Lo que pasa es que al sector privado usted le va a aumentar la tarifa porque es privado. Y usted como sector público le tiene miedo a lo que va a decir la gente, porque ese es el problema. Y lo mismo, al sector privado él va a meter medidores y le van a pagar, o usted va a tener que meter la policía. Y no lo quieren meter porque eso le crea un problema del pueblo. Entendí bastante claro, sacar la política de todo lo que tiene que ver del sector eléctrico, empezaría a funcionar con algunas cosas. Así es. Gracias por su participación en La Hora con Gregory, don José Luis Moreno San Juan. Bien, gracias a ti. Señores, hasta el próximo programa. Gracias por la atención dispensada.